Estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. Para esta guía de estudio, en efecto, pues usted puede visualizar ahí que sí, solamente tenemos una página, pero aquí está el link de acceso al contenido que vamos a estar viendo. Primero, voy a hacer referencia también a lo siguiente. En la guía de estudio número 2, que esto es secuencia del contenido visto en la guía de estudio número 2, estuvimos hablando de la música folclórica que hay en Guatemala y cuál es la clasificación de esa música folclórica, no solamente en Guatemala, sino también en Centroamérica. Para que usted pueda visualizar, de igual manera puede ingresar a este link y va a poder, va a encontrar un video que le habla respecto a la música folclórica de Centroamérica, de todos los países que forman parte de Centroamérica. Esto lo vamos a ver acá con los alumnos que están en línea, pero los que van a ver esta clase grabada pueden ingresar al link y ahí van a encontrar el material. Pues en la guía de estudio número 2 encontramos y estuvimos hablando de la música folclórica de Centroamérica. Hablamos del folclore que hay en Guatemala. La característica del folclore se clasifica en tres, es una de las principales características que está el folclore ergológico material, el folclore social y el folclore espiritual mental. Entre el ergológico y material, pues es la elaboración de todos aquellos utensilios o artefactos que se puedan palpar, que se puedan tocar, y aquí entrarían los instrumentos musicales. Desde el punto de vista espiritual mental, pues serían todas las danzas, las ceremonias, los bailes, y que ahí mismo vamos a ver incorporada la música folclórica de Guatemala. Otro punto que también cabe destacar, esto ya lo vimos en una de las guías pasadas, en la segunda unidad estuvimos hablando de los instrumentos musicales. Recordemos que hay instrumentos musicales que son de origen autóctono en Guatemala y algunos otros que no son de Guatemala. Entonces, respecto a lo que es uno de los instrumentos autóctonos o la música folclórica más mencionada en Guatemala es el son y la guarimba. Y estos son ritmos musicales que vienen de lo que es el instrumento clave que es la marimba. Esto es lo que pasa en Guatemala, en el Caribe, pues anteriormente en uno de los cursos veíamos parte de la cultura caribeña, que son los garífunas en Guatemala y cómo es que estos dan a conocer esa expresión artística. Pero en el caso de la música, vamos a hablar de que hay un contexto respecto a la música. Está la música maya, la música de origen maya, y estos elaboraron una serie de instrumentos autóctonos, pero recordemos que hay clasificación, hay tres tipos de instrumentos. Están los instrumentos de viento, que son conocidos como aerófonos, ¿sí? Dentro de los instrumentos de viento, pues ya vimos anteriormente que estos son de origen prehispánico y acá podemos hablar de lo que son, por ejemplo, los silbatos, los pitos, fueron elaborados de barro o de madera y claramente su nombre lo dice, ¿verdad? Viento. Al soplarlos emiten un sonido. Por ejemplo, el caracol marino, las flautas de hueso y de las cañas, que podrían ser una forma de instrumentos de origen maya, por decirlo así, pero también vamos a entender de que estos fueron con el pasar del tiempo modificándose. Y entonces ya hay otro tipo de instrumentos de viento o aerófonos, pero ya modernos, como lo son, podríamos mencionar acá, por ejemplo, las trompetas, podría ser un ejemplo de este tipo de instrumentos ya más modernos. No solamente hasta ahí podemos hablar, sino también vamos a hablar de la otra clasificación en cuanto a los instrumentos musicales. Y también podemos hablar de que están los instrumentos de percusión o idiófonos, que es otra clasificación en cuanto a los instrumentos musicales. Una vez más, instrumentos de percusión o idiófonos. Y pues dentro de estos, uno de los instrumentos que podríamos mencionar de origen maya es el tun o teponaztle, si no lo pronuncio bien, perdón, teponaztle, es uno de los instrumentos de percusión. La caja de resonancia también es otra forma de instrumento, y pues que también estos fueron modificados, porque también podríamos hablar de lo que es las conchas de tortuga, las sonajas, los chinchines, las maracas, pero también que estos se han ido modernizando. Y la tercera clasificación son los instrumentos de cuerda o
cordófonos. Y si hablamos de estos, que estos ya fueron dentro de la música tradicional, ya esto es otra generación, en otro tiempo ya no son de origen maya. Aquí podemos hablar de los de cuerda o cordófonos, podemos hablar de las guitarras, las guitarrillas, las mandolinas, los violines, em, podemos hablar de este tipo de instrumentos, pero estos ya son más modernos. Entonces, esta guía de estudio, la número 2, nos hace énfasis a los diferentes tipos de ritmos y de géneros musicales que se fueron dando durante las distintas épocas. En la época maya, en la época tradicional, la música histórica del Renacimiento, la barroca, la clásica, el romanticismo y obviamente hasta llegar a la actualidad. Vean, ahí están todos los periodos que se fueron desarrollando. Estos ritmos musicales o estos periodos, perdón, los ritmos también fueron cambiando. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que la música folclórica aún se conserva, claro, en las zonas rurales en donde hay población indígena. Entonces, el primer tema es la música folclórica de Centroamérica, pero vuelvo y repito, aquí no me voy a detener, que era lo que esto que estamos hablando de la música folclórica en Centroamérica, lo encontramos en la guía de estudio número 2, ahí está el contenido teórico. Y ahora vamos a pasar a los instrumentos autóctonos de Guatemala. Algunos de ellos dije que pueden ser de viento, pueden ser de percusión o pueden ser de cuerdas. Una vez más, los nombres de estos instrumentos según la clasificación, porque tienen una clasificación y la clasificación pues son tres únicamente. Los primeros que dijimos que son los de viento son los aerófonos, son los primeros instrumentos de viento. Los segundos, que son los instrumentos de percusión, son los idiófonos. Y los terceros, que son instrumentos de cuerda, son los cordófonos. Entonces vamos a hablar de estos. Para poder tener conocimiento de este tema, pues vamos a ingresar a este link. Y acá vamos a ver parte de la clasificación y algunos instrumentos que, si bien es cierto, ya no se encuentran en su origen autóctono, estos fueron modificables y algunos de ellos pues se encuentran en museos, porque obviamente ya la cultura fue, las generaciones fueron cambiando, los ritmos musicales pues también se fueron dando de otras maneras y todo esto motivó entonces a que estos fueran desapareciendo, por decirlo así. Vean, ahí está el ayotl, creo que se pronuncia. Esta forma es con este instrumento es un instrumento de percusión y ustedes ven que está elaborado con una caparazón de tortuga. Esto ya no es común verlo. Está la famosa chirimía, que este es un instrumento de viento. Y este dice, vean, dice posiblemente de origen árabe. Vemos este instrumento que algunos dicen que son autóctonos de Guatemala, pero aquí claramente estamos viendo que el origen es árabe. Posiblemente, dice, es la chirimía. También tenemos el chinchín, que esto pues ya vimos anteriormente en la elaboración de artesanías, de dónde se obtiene o cuál es el material que se obtiene para la elaboración de estos instrumentos artesanales. Y esto dice, es un instrumento muy empleado por los aborígenes, también recibe el nombre de sonaja, chinchines o sonajas, otro de los instrumentos. La marimba, ya vamos a ver también algo de la marimba, los tipos de marimba, es un dilema respecto al origen de la marimba. Muchos dicen que es de origen guatemalteco, otros dicen que es de origen africano. Hay un dilema en sí, pero este instrumento no solo es un instrumento autóctono, sino también sabemos que es un símbolo patrio de nuestro país. Dice su origen ha sido muy discutido y no se sabe con certeza si es un instrumento africano o bien si fueron los mayas que lo crearon. Aún siendo extranjero, lo han ido perfeccionando y consiste en un instrumento original. La marimba es ejecutada a golpes en las teclas con baquetas. Otro tipo de instrumento, ya lo vamos a ver más detalladamente. Está también el huehuetl, que es una especie como de tambor. Vean, dice, especie de tambor construido con el tronco de un árbol ahuecado, con ranuras en la parte inferior
que es la base del instrumento. Y ahí vean, estos instrumentos, si ustedes pueden observar ahí, pues no son instrumentos comunes. Estos instrumentos, por eso dice instrumentos autóctonos, ¿verdad? Y algunos de ellos, como les digo, ya no se fueron elaborando y pues lo que pasó es que ahora los encontramos en los museos, los encontramos en agrupaciones artísticas, pero muy culturales y que de estas ya quedan muy pocas. El tung, ahí vemos el famoso tung, dice, este es un instrumento más, dice, instrumento más importante de los indígenas, atendiendo a su importancia en los rituales y la guerra. Consiste en un cilindro con un hueco de madera en cuya pared, perdón, superior se han practicado ranuras que dan origen a lengüetas, las cuales se tocan a percusión a manera de tablas de madera. Vean la forma de el famoso tum. Hay algunos videos que sí los vamos a ver, pero no va a quedar en registro, por eso les decía que están los links para que ustedes puedan ingresar y observar los videos. Está el tuncul, vean, otro instrumento. Y como les digo, pues algunos videos aquí ya no vamos a llegar, vamos a ver esos videos a continuación, pero algunos de los instrumentos que vemos ahí no necesariamente son de origen guatemalteco o de origen autóctono, pero estos, pues algunos de ellos aún se conservan y algunas agrupaciones, que son las que vamos a ver a continuación, pues tratan la manera de conservarlos, como forman parte del patrimonio tangible de Guatemala, es parte del patrimonio de la nación, todo lo que es el folclore ergológico forma parte del patrimonio cultural de Guatemala, entonces se busca la conservación de estos instrumentos. Ahora, les decía lo siguiente, en la guía de estudio ustedes encuentran los links de acceso al material teórico, ¿sí? Solo es cuestión de darle clic y automáticamente pues, les va a aperturar el material, así como yo lo fui haciendo. Y de igual manera, pues acá nos habla, tenemos dos documentales de uno de los instrumentos autóctonos más importantes de Guatemala, que es la marimba, símbolo patrio, cuándo se celebra, cuáles cuáles son los diferentes tipos de marimbas que se han ido elaborando, también lo vamos a ver en ese material. Pero esta parte de los videos no la voy a grabar. Para quienes están viendo la clase grabada, puede ingresar al link y ahí va a encontrar los videos y usted los puede observar. Para los que estamos en clase, con esto voy a concluir la primera parte y vamos a pasar a ver los videos.